Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Los secretos que el Vaticano nunca revelará, memoria, poder y profecías ocultas. Bajo la ciudad que aprendió a llamarse eterna. Allí donde el peso de los siglos comprime la piedra y el aire parece más denso. Existe un lugar donde el tiempo no avanza. No se detiene de forma visible ni se congela como un lago en invierno, simplemente deja de tener sentido. Las horas no pesan igual, los días no se distinguen unos de otros y la noción de antes y después se vuelve borrosa. Como si la historia, cansada de correr, hubiera decidido sentarse a observarse a sí misma. No es un lugar pensado para los vivos ni para los muertos, sino para aquello que permanece cuando ambos han pasado. No hay luz natural allí abajo. Ningún amanecer ha rozado jamás sus muros. El sol, que ha visto caer imperios y alzarse catedrales, no alcanza esas profundidades. La iluminación es artificial, medida, obediente, casi humilde, como si incluso la electricidad comprendiera que no debe imponerse. La temperatura es constante, cuidadosamente vigilada, no por comodidad humana, sino por respeto a lo que se conserva. Cada grado de más, cada variación mínima, sería una forma de violencia contra la memoria. Bajo Roma, tras muros sagrados, duerme el archivo. No como duerme un hombre, sino como duerme una montaña. No sueña, no descansa, simplemente está. No necesita ser observado para existir ni reclamado para justificarse. Lleva siglos ahí, acumulando capas invisibles de sentido, mientras arriba la ciudad se transforma, se quema, se reconstruye, se reinventa. Las calles cambian de nombre, las lenguas se mezclan, los dioses se superponen, pero el archivo permanece intacto, ajeno al ruido de la superficie. Los muros que lo rodean no son únicamente de piedra. Son muros de autoridad, de rito, de promesa. Cada uno ha sido levantado con la convicción de que lo que custodia no pertenece al mundo ordinario. No cualquiera puede atravesarlos, y no por falta de llaves, sino por falta de legitimidad. El acceso no se mide en fuerza ni en inteligencia, sino en permiso. Y el permiso, en ese lugar, es una forma de poder que no se concede a la ligera. No hay señales visibles que indiquen su extensión real. Los planos públicos se quedan cortos. Los mapas oficiales mienten por omisión. Lo que existe allí abajo no responde a la lógica habitual del espacio. Kilómetros de estanterías se extienden como venas de papel y pergamino, formando un sistema interno que no busca ser comprendido en su totalidad. Los pasillos se repiten, se bifurcan, regresan sobre sí mismos. Caminar por ellos produce una sensación extraña, como si el cuerpo avanzara pero la mente se quedara atrás, tratando de asimilar la magnitud de lo que no puede abarcar. Cada estantería es una línea del tiempo detenida. Cada caja, cada legajo, cada volumen encuadernado contiene no solo palabras, sino decisiones. Decisiones tomadas en momentos concretos por personas que sabían, o intuían, que sus actos resonarían más allá de su propia vida. Algunas de esas decisiones salvaron pueblos, otras los condenaron. Todas, sin excepción, dejaron huella. Y esa huella no se dispersó en el viento, fue recogida, clasificada y almacenada en este lugar sin nombre para el público. Los materiales varían. Pergaminos oscurecidos por los siglos conviven con papeles más recientes, todavía aferrados al olor de la tinta moderna.
Hay sellos de cera rotos y otros intactos, como si esperaran una mano que nunca llegó. Hay caligrafías precisas y otras temblorosas, trazadas quizá por alguien que escribía sabiendo que no sería leído durante generaciones. En algunos documentos, el margen es tan revelador como el texto principal. Notas breves, añadidas con prisa, comentarios que nunca debieron existir y que, sin embargo, permanecen. Nada está colocado al azar. El orden no es evidente, pero es riguroso. No responde a una lógica académica moderna, sino a una lógica interna, construida durante siglos por personas que entendían el archivo no como un almacén, sino como un organismo vivo. Un organismo que crece, que se adapta, que aprende a protegerse. Los archivistas no son simples guardianes de papel, son intérpretes del silencio. Saben cuándo un documento puede ser consultado y cuándo debe seguir durmiendo. Saben que revelar no siempre es sinónimo de iluminar. El silencio es el primer guardián. No un silencio vacío, sino uno cargado, casi audible. Un silencio que pesa en el pecho y obliga a bajar la voz incluso cuando se está solo. Allí abajo, las palabras parecen fuera de lugar. Cada paso resuena con un eco que recuerda al visitante que no está en un espacio neutro. El ruido no está prohibido por norma escrita, pero se vuelve instintivamente inapropiado. Como hablar en voz alta frente a una tumba sin nombre. Ese silencio no es casual. Ha sido cultivado. Protegido. Transmitido como una tradición no escrita. Quien trabaja allí aprende pronto que el silencio no es una ausencia, sino una presencia activa. Es una forma de respeto hacia lo que ya no puede defenderse por sí mismo. Los documentos no gritan, no reclaman atención. Si no se les guarda silencio, se les traiciona. Hay momentos en los que ese silencio parece observar. No con ojos, sino con memoria. Como si el lugar recordara quién entra y con qué intención. No es superstición, es una reacción humana natural ante un espacio que acumula tanta carga simbólica. La conciencia se afina. El pensamiento se vuelve más lento, más cuidadoso. Incluso el escepticismo se vuelve prudente. No porque el archivo imponga fe, sino porque impone gravedad. El paso del tiempo allí abajo no se mide en relojes. Se mide en capas. Cada generación añade una nueva capa de documentos sobre las anteriores, sin borrar del todo lo que ya existe. El resultado no es una línea recta, sino una superposición. El pasado no queda atrás, queda debajo, sosteniendo lo que viene después. Y cuanto más profundo se desciende, más antigua es la capa, más frágil, más peligrosa de alterar. Algunas estanterías parecen no haber sido tocadas en décadas. El polvo se acumula de una manera distinta cuando nadie interrumpe su caída. No es descuido, es elección. Hay documentos cuya quietud es parte de su función. Moverlos sería reactivar algo que fue deliberadamente detenido. No todo lo que se conserva está esperando ser leído. Algunas cosas se conservan precisamente para no ser utilizadas. El archivo no es un cofre del tesoro ni una cámara de revelaciones constantes. Es, ante todo, un espacio de contención. Contiene información, sí, pero también contiene consecuencias. Cada texto es una pieza de un equilibrio delicado entre lo que se sabe y lo que se permite saber. El conocimiento, allí abajo, no es una abstracción noble. Es una fuerza que ha demostrado ser capaz de alterar el curso de la historia. Y como toda fuerza, debe ser administrada. A veces, el visitante siente la tentación de pensar que el archivo oculta por maldad, por deseo de control o por miedo. Pero esa explicación resulta demasiado simple. El archivo no es un villano ni un héroe. Es una estructura que ha sobrevivido porque ha aprendido a dosificar. Revelar demasiado pronto puede ser tan destructivo como no revelar nunca.
Esa lógica, discutible o no, está incrustada en cada pared, en cada protocolo, en cada silencio respetado. Caminar por esos pasillos produce una extraña inversión de perspectiva. No es el ser humano quien observa la historia, es la historia la que parece observar al ser humano. Las preguntas habituales, ¿qué ocurrió? ¿Quién lo decidió? ¿Por qué? Pierden su urgencia frente a una sensación más profunda, la de estar rodeado por pruebas de que nada fue inevitable. Cada documento es una bifurcación posible. Un recordatorio de que el mundo pudo ser distinto, y que no lo fue por decisiones concretas, firmadas, selladas, archivadas. El archivo duerme, pero no olvida. Su sueño no es amnesia, sino espera. Espera de contextos, de madurez, de circunstancias que hagan posible que ciertas verdades no destruyan más de lo que esclarecen. Esa espera no tiene calendario. No responde a la impaciencia moderna. Puede durar siglos sin alterarse. Y así, bajo Roma, protegido por muros que mezclan lo sagrado y lo político, el archivo permanece. No como un secreto escandaloso, sino como una reserva de memoria. Un recordatorio silencioso de que la historia no solo se escribe en batallas y coronaciones, sino también en habitaciones cerradas, en decisiones tomadas lejos de la multitud, y en estanterías interminables que no aparecen en los mapas, pero sostienen el peso invisible del mundo. El Vaticano no guarda libros. Esa afirmación, simple en apariencia, encierra una diferencia esencial que rara vez se comprende del todo. Un libro es un objeto que puede copiarse, traducirse, circular, perderse y volver a aparecer. La memoria del mundo, en cambio, es otra cosa. Es un tejido frágil de decisiones, silencios, intenciones y consecuencias. No se limita a lo que fue escrito, sino a por qué fue escrito, quién ordenó que se escribiera y, sobre todo, quién decidió que se conservara. Eso es lo que se custodia en ese lugar, no textos aislados, sino la huella organizada del devenir humano. Cada documento es una pieza de un relato más amplio que no se ofrece completo a nadie. Separado de su contexto, puede parecer anecdótico, incluso trivial. Integrado en el conjunto, se revela como parte de una arquitectura de poder que ha modelado siglos de historia. Allí se conservan no solo palabras, sino la intención de quienes las pronunciaron y la autoridad de quienes las respaldaron. Es la diferencia entre una crónica y un archivo vivo, uno cuenta lo que pasó, el otro conserva las pruebas de quien tuvo la capacidad de decidir qué pasaba. El origen de los archivos no fue académico ni neutro. Nacieron de la confluencia de tres fuerzas que rara vez caminan separadas: poder, fe y control. Desde los primeros siglos, la Iglesia comprendió que gobernar almas implicaba también gobernar narrativas. La fe, para sostenerse en el tiempo, necesitaba estructura. Y toda estructura necesita registro. No bastaba con predicar, había que dejar constancia. No bastaba con decidir, había que documentar la decisión. Cada carta enviada, cada bula promulgada, cada condena y cada absolución debía quedar fijada, no solo para justificar el presente, sino para legitimar el futuro. A medida que la Iglesia crecía en influencia, el archivo crecía con ella. No como una acumulación caótica, sino como un sistema consciente de su propia importancia. Los documentos comenzaron a ordenarse, a clasificarse, a protegerse. No porque se temiera su pérdida material, sino porque se entendía su valor estratégico. Quien controla el archivo controla la continuidad. Puede probar derechos, reclamar territorios, anular acuerdos, reinterpretar promesas. La memoria documentada se convirtió en una forma de soberanía. La fe aportaba la legitimidad moral. El poder, la capacidad de imponer decisiones. El control, el método para garantizar que ambos se mantuvieran estables a lo largo del tiempo. El archivo es el punto de encuentro de esas tres fuerzas. No es un subproducto de la historia eclesiástica, es uno de sus pilares.
Sin archivo, la autoridad se diluye. Con archivo, se perpetúa. El nombre real del lugar refleja esa concepción con una claridad que a menudo se pasa por alto. Archivum Apostolicum Vaticanum. No hay en esa denominación ninguna referencia explícita al misterio, al secreto como intriga o conspiración. La palabra clave es apostolicum. Apostólico no en el sentido genérico, sino en el sentido jurídico y teológico, aquello que pertenece al sucesor de los apóstoles, es decir, al Papa. El archivo no es del mundo, ni siquiera de la Iglesia en abstracto. Es del pontífice en cuanto depositario de una autoridad que se considera ininterrumpida. Archivum no significa biblioteca. Significa archivo en el sentido romano del término, un lugar donde se guardan los actos oficiales, los documentos que tienen valor legal y simbólico. Vaticanum no alude solo a un territorio físico, sino a una institución soberana. El nombre completo define una propiedad, no una invitación. Quien lo entiende así deja de hacerse ciertas preguntas ingenuas. Durante mucho tiempo, la palabra secreto aplicada a estos archivos fue interpretada como sinónimo de oculto, prohibido, enigmático. Pero en su origen, secretum no tenía ese matiz romántico ni conspirativo. Significaba separado, reservado, privado. Algo que no es público porque pertenece a una autoridad concreta. El secreto no era un velo para esconder verdades escandalosas, sino una barrera jurídica que delimitaba quién tenía derecho a acceder y quién no. Ese matiz cambia por completo la perspectiva. No se trata de que el archivo esté cerrado porque contiene horrores inconfesables, sino porque no fue concebido como un bien común. Es un archivo de Estado, de un Estado peculiar, pero Estado al fin y al cabo. Como tal, responde a una lógica de custodia, no de divulgación. La transparencia, tal como se entiende hoy, es un concepto moderno que choca frontalmente con siglos de tradición administrativa basada en la reserva. Eso no significa que todo lo que se guarda allí sea inocuo o irrelevante. Significa que su acceso ha estado históricamente ligado a la utilidad institucional, no al derecho universal al conocimiento. El archivo no se abre porque alguien tenga curiosidad, sino porque alguien demuestra una necesidad reconocida por la autoridad que lo gobierna. Quién puede entrar y quién jamás no es una cuestión de méritos intelectuales, sino de pertenencia, confianza y control. El acceso siempre ha sido selectivo. Incluso hoy, cuando se permite la consulta a investigadores acreditados, el proceso está diseñado para filtrar no solo capacidades, sino intenciones. No basta con saber leer latín o paleografía. Hay que aceptar reglas estrictas, límites claros, silencios obligatorios. Existen documentos que ningún investigador ha visto jamás. No porque se hayan perdido, sino porque su consulta no está contemplada. Permanecen fuera de cualquier catálogo público, fuera de cualquier petición posible. No se niega su existencia, simplemente no se ofrece la posibilidad de alcanzarlos. Es una forma de control más eficaz que la censura abierta, porque no genera conflicto. Lo que no se puede pedir no puede ser denegado. Quien entra en el archivo lo hace como invitado, no como dueño. Y esa condición se recuerda constantemente, de forma explícita o implícita. Los tiempos de consulta son limitados. Los documentos que pueden solicitarse están previamente definidos. Las copias están reguladas. Todo está pensado para que el acceso nunca se convierta en posesión. El conocimiento puede rozarse, pero no apropiarse. Para la mayoría del mundo, la puerta permanece cerrada sin necesidad de guardias visibles. No hace falta prohibir cuando basta con no conceder. La exclusión no se vive como castigo, sino como normalidad. A lo largo de los siglos, millones de personas han vivido y muerto sin saber qué se conservaba allí abajo. Y el sistema ha funcionado precisamente por eso. El archivo, así entendido, no es una anomalía histórica,
sino una expresión extrema de una verdad incómoda. La memoria colectiva nunca ha sido completamente colectiva. Siempre ha estado mediada por instituciones que deciden qué recordar, cómo recordarlo y quién puede acceder a ese recuerdo. El Vaticano no inventó esa lógica, pero la llevó a un nivel de sofisticación y continuidad sin precedentes. Por eso, cuando se habla de estos archivos, conviene abandonar la imagen simplista del cofre lleno de secretos prohibidos y adoptar una más precisa, la de un núcleo de memoria administrada. Un lugar donde el pasado no está oculto por capricho, sino gestionado como un recurso. Un recurso que otorga legitimidad, continuidad y poder a quien lo custodia. Y así, el acceso no es una cuestión de puertas físicas, sino de umbrales simbólicos. Algunos pueden cruzarlos durante un tiempo, bajo condiciones estrictas. Otros nunca lo harán, no porque se les tema, sino porque no forman parte del círculo al que pertenece esa memoria. En ese límite invisible entre lo accesible y lo vedado se define, quizá mejor que en ningún otro lugar, la verdadera naturaleza del archivo. Antes de que una mano toque un solo documento, antes incluso de que los ojos se acostumbren a la penumbra constante de los pasillos, hay una condición que se impone con más peso que cualquier muro: el juramento. No es un gesto simbólico ni una fórmula arcaica vacía de efecto. Es una frontera invisible que separa al visitante del mundo exterior. Quien lo pronuncia acepta que lo que vea, lo que lea y lo que comprenda no le pertenece. No podrá llevarlo consigo como relato, ni como advertencia, ni como revelación. El silencio no es una recomendación, es una obligación que se extiende más allá de la vida profesional, más allá de la conveniencia, más allá del tiempo. Ese juramento no apela al miedo inmediato, sino a algo más profundo: la conciencia de formar parte de una cadena. Romper el silencio no sería solo una traición institucional, sino una fractura en una continuidad que ha sobrevivido siglos precisamente porque supo contenerse. No todos los juramentos son iguales. Algunos se pronuncian con la voz, otros se asimilan lentamente, como una certeza que se instala sin ruido. El resultado es el mismo: hay cosas que, una vez vistas, ya no pueden decirse. El silencio eterno no se impone porque lo guardado sea siempre escandaloso, sino porque es estructural. Contar fuera lo que existe dentro rompería el equilibrio que permite al archivo seguir siendo lo que es. El conocimiento no se dispersa como el aire, necesita límites para no convertirse en ruido. Por eso, incluso quienes han pasado décadas trabajando allí aprenden a hablar de otra manera, a medir las palabras, a dejar frases incompletas. El silencio se vuelve una forma de lenguaje. Dentro de ese marco de reserva absoluta, reposan documentos cuya antigüedad desafía la imaginación moderna. Textos anteriores al año 1000, cuando Europa aún no se reconocía como tal, cuando las fronteras eran inestables y las identidades estaban en formación. No son reliquias decorativas ni piezas de museo. Son testimonios directos de un mundo que no pensaba en términos de naciones, sino de dominios, alianzas y obediencias personales. Leerlos no es solo asomarse al pasado, es enfrentarse a una lógica distinta de la realidad. La fragilidad de esos documentos no es solo material. El pergamino puede resistir siglos si se cuida, pero el contenido es frágil porque contradice muchas narrativas posteriores. Hay textos que no encajan bien en la historia simplificada que se enseña. No porque sean falsos, sino porque muestran un proceso más ambiguo, más humano, menos heroico. Decisiones tomadas por necesidad, por miedo, por cálculo. Nada épico en el sentido romántico, pero profundamente determinante. Entre esos documentos aparecen cartas de emperadores cuyos nombres ya no resuenan en la memoria colectiva. Gobernantes que en su tiempo tuvieron poder suficiente para inclinar el destino de regiones enteras y que hoy sobreviven apenas como notas a pie de página, cuando sobreviven. Sus cartas no estaban pensadas para la posteridad. Eran mensajes directos,
a menudo urgentes, dirigidos a una autoridad espiritual que, en muchos casos, tenía más capacidad de mediación que cualquier ejército. En esas cartas se percibe la vulnerabilidad del poder temporal. Emperadores pidiendo legitimación, buscando apoyo, ofreciendo concesiones. No escribían como iguales, sino como negociadores conscientes de que la fe podía ser un arma más eficaz que la espada. Algunas misivas están redactadas con un respeto casi suplicante, otras con una firmeza que intenta ocultar la inseguridad. Todas revelan una verdad incómoda: el poder político rara vez fue autosuficiente. Las respuestas, cuando se conservan, son igualmente reveladoras. Medidas, calculadas, ambiguas en apariencia. Palabras elegidas para no cerrar puertas, para mantener margen de maniobra. La diplomacia escrita alcanza allí una precisión quirúrgica. Nada se dice sin motivo, nada se promete sin condiciones implícitas. Cada frase puede interpretarse de varias maneras, y esa ambigüedad no es un defecto, sino una herramienta. De esas cartas surgen pactos. Algunos explícitos, sellados con ceremonias y testimonios. Otros tácitos, sostenidos por una sucesión de gestos coherentes. Pactos entre papas y reyes que definieron quién gobernaba qué, bajo qué autoridad y con qué justificación. No siempre se trató de dominio territorial inmediato. A veces el pacto era más sutil, el reconocimiento de un linaje, la bendición de una conquista, el silencio ante una injusticia conveniente. Estos acuerdos no eran meros intercambios de favores. Eran contratos de largo alcance, diseñados para sobrevivir a quienes los firmaban. Un papa podía morir, un rey podía caer, pero el pacto permanecía en forma de documento archivado, listo para ser invocado cuando hiciera falta. Esa es una de las razones por las que el archivo se volvió indispensable. Permitía que el pasado siguiera hablando en el presente. Algunos de esos pactos cambiaron continentes sin que se disparara un solo cañón. Líneas trazadas sobre pergamino acabaron convirtiéndose en fronteras reales. Decisiones tomadas en salas cerradas determinaron qué lenguas se impondrían, qué dioses serían adorados, qué pueblos serían considerados legítimos y cuáles quedarían al margen de la historia oficial. El impacto fue gradual, pero profundo. Generaciones enteras crecieron dentro de un orden nacido de una firma que jamás conocerían. Es fácil imaginar la historia como una sucesión de grandes gestas visibles, pero en esos documentos se revela otra dinámica, la del poder ejercido con discreción. No hacía falta conquistar cuando bastaba con reconocer. No hacía falta destruir cuando se podía legitimar. El archivo conserva el rastro de ese poder silencioso, más duradero que la violencia abierta. Un poder que entendía que el tiempo es un aliado cuando se lo sabe administrar. Muchas de esas decisiones no fueron tomadas con una visión moral clara en el sentido moderno. Se evaluaban consecuencias, no ideales abstractos. Se pensaba en estabilidad, no en justicia universal. El archivo no juzga esas decisiones, las conserva. Y en esa conservación reside su fuerza. Permite ver la historia no como una lucha entre el bien y el mal, sino como una red compleja de intereses, creencias y temores. Al leer esos documentos, se percibe también la conciencia de estar haciendo algo irreversible. No siempre explícita, pero presente. Algunas frases parecen escritas con la cautela de quien sabe que sus palabras serán leídas más allá de su tiempo. Otras, por el contrario, muestran una despreocupación casi ingenua, como si el autor no pudiera imaginar que su carta acabaría custodiada durante siglos. Esa diferencia humana, esa falta de uniformidad, hace que el archivo no sea un monumento frío, sino un retrato vivo de la condición humana en el poder. El juramento de silencio cobra aquí todo su sentido. Revelar de forma fragmentaria estos documentos podría distorsionar su significado. Sacarlos de su contexto sería como arrancar una piedra de un arco y esperar que la estructura siga en pie.
El archivo protege no solo la información, sino la coherencia del relato completo, aunque ese relato no sea accesible en su totalidad. Así, entre pergaminos antiguos, cartas de emperadores olvidados y pactos que redefinieron el mundo, el archivo sigue cumpliendo su función original. No la de contar una historia edificante, sino la de preservar las huellas de cómo se ejerció realmente el poder. Y lo hace en silencio, con la paciencia de quien sabe que el tiempo, tarde o temprano, da sentido incluso a lo que hoy parece incomprensible. Durante siglos, mientras imperios surgían y se desmoronaban, mientras bibliotecas ardían y lenguas enteras desaparecían, la Iglesia fue acumulando algo más que doctrina. Sin proclamarlo abiertamente, se convirtió en un archivo de la civilización. No porque pretendiera salvar la cultura por altruismo, sino porque su propia supervivencia dependía de conservar aquello que daba sentido al mundo que administraba. Allí donde el poder político era inestable y la memoria laxa, la Iglesia ofrecía continuidad. Y la continuidad exige registro. No se trataba solo de preservar lo que confirmaba una visión oficial, sino de conservar todo aquello que había circulado, incluso lo que terminó siendo rechazado. Porque para refutar una idea primero hay que conocerla. Para condenar una doctrina, hay que documentarla. Esa lógica, implacable y eficaz, hizo que el archivo creciera no como un compendio de verdades aprobadas, sino como un mapa completo del terreno intelectual en el que se libró una de las batallas más decisivas de la historia, la definición de lo que significaba ser cristiano. En ese proceso quedaron recogidos evangelios que nunca llegaron a formar parte del canon. Textos que narraban la vida y las palabras de Jesús desde perspectivas distintas, a veces incómodas, a veces profundamente divergentes. Algunos lo mostraban más humano, otros más enigmático. Algunos insistían en el conocimiento interior, otros en la revelación directa. No eran invenciones tardías ni simples fantasías marginales. Circulaban ampliamente en comunidades reales, eran leídos, copiados y venerados con la misma convicción que los textos que hoy se consideran oficiales. La existencia de esos evangelios no canónicos plantea una realidad que el archivo no oculta. Durante los primeros siglos no hubo un cristianismo único, claro y homogéneo. Hubo muchos. Comunidades separadas por geografía, lengua y tradición interpretaban el mensaje de maneras distintas. Algunas enfatizaban la obediencia, otras la iluminación personal. Algunas veían en Jesús a un mediador divino, otras a un maestro que mostraba un camino interior. Todas se consideraban legítimas. Los concilios no inventaron estas diferencias, respondieron a ellas. Y al responder, produjeron textos. Actas, debates, condenas, definiciones. Textos prohibidos por concilios no porque fueran desconocidos, sino porque eran demasiado conocidos. Suprimirlos no significaba eliminarlos del todo, sino despojarlos de autoridad pública. Pero el archivo los conservó. No por simpatía, sino por necesidad administrativa. Lo que se prohíbe debe quedar registrado para que la prohibición tenga sentido. Esos textos prohibidos no son oscuros tratados sin impacto. Algunos gozaron de una popularidad considerable. Otros influyeron en corrientes teológicas que obligaron a la Iglesia a definirse con mayor precisión. Al leerlos, se percibe una creatividad espiritual intensa, una búsqueda genuina por comprender el misterio desde múltiples ángulos. No hay en ellos una sensación de rebelión gratuita, sino de exploración. La herejía, en su origen, no siempre fue negación, a menudo fue alternativa. Las versiones alternativas del cristianismo primitivo no se desarrollaron en los márgenes de la ignorancia, sino en centros de pensamiento activo. Alejandría, Antioquía, Roma, Efeso. Cada lugar aportaba su bagaje cultural, filosófico y lingüístico. El resultado fue un mosaico doctrinal difícil de unificar. El archivo da testimonio de ese caos inicial, de esa pluralidad que más tarde sería reducida a una línea principal.
Leer esos documentos produce una sensación inquietante. No porque contradigan frontalmente lo que se cree hoy, sino porque muestran que el camino que llevó a la ortodoxia no era inevitable. Hubo bifurcaciones reales. Decisiones concretas inclinaron la balanza. Votos, presiones, alianzas. La fe no se definió solo por revelación, sino también por deliberación. Y esa deliberación dejó rastro. Algunas herejías estuvieron a punto de vencer. No en el sentido militar, sino intelectual y social. Contaron con obispos influyentes, con comunidades numerosas, con argumentos sólidos. Durante un tiempo, fueron la opción dominante en regiones enteras. El archivo conserva cartas preocupadas, informes alarmados, estrategias para contrarrestar su expansión. No hay triunfalismo en esos textos, hay urgencia. La palabra herejía, cargada hoy de connotaciones negativas, significaba originalmente elección. Elegir una interpretación entre varias posibles. El problema surgía cuando esa elección amenazaba la unidad institucional. No porque la diversidad fuera intrínsecamente peligrosa, sino porque una iglesia fragmentada no podía ejercer el papel que había asumido en el mundo. La unidad doctrinal se volvió una necesidad política además de teológica. El archivo refleja ese cambio de mentalidad con precisión quirúrgica. Se puede seguir el momento en que la tolerancia inicial se convierte en delimitación estricta. El lenguaje se endurece. Las fórmulas se vuelven definitivas. Lo que antes era debatible pasa a ser condenable. Y todo queda registrado. No como una narrativa limpia, sino como una acumulación de tensiones. Al conservar los textos derrotados, la Iglesia se aseguró de conocer siempre aquello que había rechazado. Esa paradoja es uno de los rasgos más fascinantes del archivo. Nada se destruye del todo. Incluso lo que se considera peligroso se guarda bajo llave. No para su uso inmediato, sino para que nunca pueda reaparecer sin ser reconocido. El olvido absoluto es más arriesgado que la custodia controlada. Así, el archivo se convierte en un espejo completo de la civilización que ayudó a moldear. No solo muestra lo que fue aceptado, sino también lo que fue descartado. No solo la línea vencedora, sino las alternativas que quedaron al margen. Esa totalidad es lo que le da su valor único. No hay otro lugar donde se conserve con tanta continuidad el registro de una lucha intelectual que duró siglos y cuyas consecuencias aún se sienten. La Iglesia, al actuar como archivo, asumió una función que ninguna otra institución pudo sostener durante tanto tiempo. No porque fuera infalible, sino porque fue persistente. Donde otros sistemas colapsaron, ella continuó escribiendo, copiando, guardando. Esa persistencia permitió que fragmentos de mundos desaparecidos llegaran hasta el presente, aunque fuera filtrados, comentados o relegados. Los evangelios no canónicos, los textos prohibidos, las versiones alternativas del cristianismo primitivo y las herejías que casi vencen no son anomalías marginales. Son parte del núcleo de una historia mucho más compleja de lo que suele admitirse. El archivo no los juzga ni los reivindica, los conserva. Y en esa conservación silenciosa se revela una verdad incómoda, que la fe que hoy se presenta como única nació de una pluralidad que solo fue contenida, nunca completamente borrada. Quien comprende eso entiende también por qué el archivo no puede abrirse sin reservas. No porque tema destruir la fe, sino porque sabe que la fe, como toda construcción humana duradera, se apoya en cimientos que no siempre fueron firmes ni uniformes. Mostrar esos cimientos sin contexto podría generar confusión donde antes había certeza. Y la certeza, para una institución que ha sido archivo de la civilización, es un recurso tan delicado como la memoria misma. Hubo un momento en que la fe dejó de ser únicamente una pregunta abierta y se convirtió también en una frontera. No todo podía permanecer dentro. No todo podía seguir pronunciándose.
Algunas ideas, algunas interpretaciones, algunas intuiciones fueron consideradas demasiado peligrosas para convivir con una estructura que buscaba estabilidad. No se borraron de golpe ni con un solo gesto. Se fueron apagando lentamente, como se apaga una lámpara cuando se gira el regulador con cuidado. Lo que se decidió borrar de la fe no siempre era falso, a veces era simplemente incómodo. Ese proceso no fue caótico ni impulsivo. Fue deliberado. Se discutió, se escribió, se votó. Quedó registrado. El archivo conserva la huella de esas decisiones con una frialdad que resulta perturbadora. No hay dramatismo en los textos, no hay sensación de estar eliminando algo sagrado. Hay, en cambio, una lógica administrativa clara: esto permanece, esto no, esto edifica, esto confunde, esto fortalece la unidad, esto la pone en riesgo. La fe se fue afinando como se afina un instrumento, tensando unas cuerdas y aflojando otras, hasta que produjo un sonido aceptable para la institución que la custodiaba. Algunas ideas no desaparecieron porque fueran derrotadas intelectualmente, sino porque abrían demasiadas posibilidades. El misterio, cuando se expande sin control, puede volverse ingobernable. Por eso, lo que se borró no fue siempre un error, sino una puerta. Y cerrar puertas, a veces, es más eficaz que refutar argumentos. Ese mismo impulso aparece con claridad en uno de los episodios más conocidos y, al mismo tiempo, más simplificados de la historia, el caso Galileo. Reducido a menudo a una caricatura de ciencia contra religión, su verdadera complejidad emerge cuando se observan los documentos originales, cuando se leen las palabras sin el filtro de los siglos posteriores. El archivo guarda esas cartas, esos informes, esas actas, no como reliquias de un error pasado, sino como pruebas de una tensión que nunca se resolvió del todo. Galileo no fue condenado por mirar el cielo. El cielo llevaba siglos siendo observado. Lo que resultó insoportable fue la consecuencia de lo que veía. Un universo que no giraba alrededor de la Tierra ponía en cuestión algo más que un modelo astronómico. Alteraba una jerarquía simbólica profundamente arraigada. Si la Tierra no ocupaba el centro, ¿qué significaba entonces la centralidad del ser humano? ¿Y qué implicaba eso para una teología construida sobre órdenes, escalas y posiciones fijas? Las cartas originales del juicio revelan un clima muy distinto al del mito popular. No hay ignorancia absoluta ni rechazo ciego de la observación. Hay, en cambio, preocupación. Una preocupación insistente por el impacto social, por la confusión de los fieles, por la autoridad de la interpretación. Algunos de los jueces comprendían perfectamente los argumentos científicos. Otros los aceptaban en privado, pero no en público. El problema no era tanto la verdad como el momento de decirla. En esas cartas se percibe un miedo constante a perder el control del relato. Si se aceptaba públicamente una nueva descripción del universo, ¿qué impediría que otras certezas fueran cuestionadas? La ciencia no avanzaba sola, arrastraba consigo una forma distinta de pensar. Una forma que no pedía permiso a la tradición, sino que la contrastaba con la experiencia. Ese cambio metodológico era mucho más peligroso que cualquier telescopio. Lo que realmente se sabía del universo en aquel momento distaba mucho de la imagen de oscurantismo total. Había debate, correspondencia, intercambio de ideas. El conocimiento circulaba, aunque de forma limitada. La Iglesia no estaba al margen de ese movimiento, participaba en él. Pero participar no significaba ceder el control. El archivo muestra cómo se intentó domesticar ese saber, encajarlo dentro de un marco aceptable, retrasar sus consecuencias más disruptivas. Ese retraso no fue accidental. Fue una estrategia. Aplazar la verdad no era, desde esa perspectiva, mentir, sino administrar. La verdad, se pensaba, debía llegar cuando la estructura estuviera preparada para sostenerla sin colapsar.
El problema es que ese aplazamiento se prolongó durante siglos. Y lo que comenzó como prudencia se transformó en resistencia. El miedo al conocimiento no nace del desprecio por la verdad, sino del temor a sus efectos. El archivo deja claro que no se temía tanto a lo que se descubría como a lo que podía provocar. Un conocimiento que libera también desestabiliza. Cambia jerarquías, redistribuye autoridad, obliga a replantear certezas profundas. Para una institución construida sobre la continuidad, cada ruptura era una amenaza existencial. Ese miedo no se expresó siempre de forma violenta. A veces adoptó la forma de silencios prolongados, de retrasos inexplicables, de debates que nunca se cerraban oficialmente. El archivo conserva proyectos abandonados, informes que no condujeron a ninguna acción, propuestas que quedaron suspendidas en un limbo administrativo. No todo se prohibía, muchas cosas simplemente se dejaban en espera indefinida. La verdad aplazada durante siglos no desapareció. Permaneció latente, acumulando tensión. Cuando finalmente emergió, lo hizo en un mundo muy distinto al que se había intentado proteger. El retraso no evitó el impacto, solo lo desplazó en el tiempo. Y ese desplazamiento tuvo un coste, la pérdida de credibilidad, la fractura entre fe y razón, la sensación de que la institución había elegido protegerse a sí misma antes que acompañar el avance del conocimiento. Leer los documentos relacionados con Galileo y otros casos similares produce una incomodidad particular. No porque revelen villanos claros, sino porque muestran personas atrapadas en un dilema real. Defender una estructura que había dado sentido a millones de vidas o permitir un cambio que podía desbordarla. No era una elección sencilla. El archivo no justifica ni condena, muestra. En esa muestra se revela un patrón. Cada vez que una nueva forma de conocimiento amenazaba con alterar el equilibrio, la respuesta era similar: contención, evaluación, retraso. A veces funcionó. Otras veces, no. Pero siempre dejó rastro. Ese rastro es el que permite comprender que la historia del pensamiento no avanza en línea recta, sino a través de tensiones mal resueltas. Lo que se decidió borrar de la fe y lo que se decidió aplazar comparten una raíz común: la necesidad de preservar una coherencia interna. El problema es que esa coherencia se construyó, en ocasiones, a costa de amputar preguntas legítimas. El archivo conserva esas preguntas como heridas cerradas en falso. No sangran, pero se notan. El caso Galileo no es una excepción aislada, sino un símbolo de algo más profundo. El conflicto permanente entre una verdad que se expande y una autoridad que necesita límites. Ese conflicto no terminó con una rehabilitación tardía ni con declaraciones posteriores. Sigue latente en cada decisión sobre qué se enseña, qué se discute y qué se guarda en silencio. El archivo, al conservar las cartas originales, los informes, las dudas y los temores, ofrece una visión más honesta que cualquier relato simplificado. Muestra que el miedo al conocimiento no siempre se presenta como ignorancia, sino como cálculo. Y que la verdad aplazada no deja de ser verdad por esperar, pero sí cambia la forma en que es recibida cuando finalmente llega. Así, entre documentos que registran lo que se borró, lo que se discutió y lo que se temió, el archivo revela una constante: la dificultad humana para convivir con un universo más amplio de lo que se estaba dispuesto a aceptar. No fue el cielo el que resultó peligroso, sino la idea de que el centro podía desplazarse. Y ese desplazamiento, una vez iniciado, ya no podía detenerse, aunque se intentara retrasar durante siglos. Hay documentos que no describen el pasado ni regulan el presente, sino que apuntan hacia adelante. No anuncian lo que fue ni lo que es, sino lo que podría ser. Esos textos, más que cualquier otro, fueron tratados con cautela extrema. Las profecías encerradas no se guardaron por curiosidad histórica, sino por precaución. El futuro, cuando se formula por escrito, deja de ser una posibilidad abstracta y se convierte en una presión constante.
Saber algo antes de tiempo no siempre libera, a veces paraliza. El archivo conserva profecías que nunca fueron proclamadas, visiones que no se incorporaron a la liturgia ni al discurso oficial. Algunas llegaron a oídos de pontífices, otras fueron evaluadas por comisiones discretas, formadas no solo por teólogos, sino por personas entrenadas para medir consecuencias. El criterio no era determinar si una profecía era verdadera en un sentido absoluto, sino si era soportable. No toda verdad futura es digerible para una comunidad construida sobre la estabilidad. Entre esas profecías, una ocupa un lugar singular. El llamado tercer secreto de Fátima no se convirtió en un mito por casualidad. Desde el principio estuvo rodeado de una ambigüedad calculada. Se habló de él sin decirlo. Se reconoció su existencia mientras se aplazaba su contenido. El archivo conserva las versiones originales, los sobres sellados, las instrucciones precisas sobre cuándo y cómo debía leerse. Nada de eso responde al azar. La decisión de no revelarlo durante décadas no se basó en incredulidad. Al contrario, fue precisamente la seriedad con la que se tomó lo que llevó a encerrarlo. El contenido, según quienes lo leyeron, no se prestaba a una interpretación tranquilizadora. No hablaba en términos cómodamente simbólicos, sino que apuntaba a escenarios concretos, a crisis identificables, a rupturas que no podían disolverse en metáforas piadosas. El problema no era entenderlo, sino asumirlo. Cuando finalmente se ofreció una interpretación pública, el lenguaje fue cuidadosamente medido. Se habló de símbolos, de visiones interiores, de contextos históricos. Pero el archivo conserva también las discusiones previas, las dudas, las discrepancias. No todos estaban de acuerdo en que aquello fuera meramente simbólico. Algunos consideraban que reducirlo a alegoría era una forma de neutralizar su impacto sin negarlo abiertamente. Una solución intermedia entre el silencio total y la revelación plena. Esa tensión se repite en muchos textos apocalípticos conservados en el archivo. El Apocalipsis, lejos de ser un libro cerrado y definitivo, fue reinterpretado una y otra vez a lo largo de los siglos. Cada época lo leyó a la luz de sus propios temores. Guerras, pestes, colapsos políticos. El archivo registra esas reinterpretaciones, no como errores sucesivos, sino como intentos humanos de encajar el caos dentro de un marco comprensible. Sin embargo, no todas las visiones se prestaban a ese juego hermenéutico. Algunas no hablaban de bestias abstractas ni de cifras enigmáticas, sino de procesos reconocibles. Cambios en la estructura del mundo, alteraciones en el equilibrio entre civilización y destrucción, momentos de quiebre que no parecían depender de la voluntad divina inmediata, sino de decisiones humanas acumuladas. Esas visiones resultaban especialmente inquietantes porque no ofrecían consuelo. No prometían salvación automática ni castigo redentor. Mostraban consecuencias. Las visiones que no eran simbólicas planteaban un problema teológico profundo. Si el futuro no estaba fijado por un acto divino final, sino condicionado por elecciones humanas, ¿qué papel jugaba entonces la providencia? Y cómo se predicaba una fe basada en la esperanza cuando los textos advertían de escenarios que no podían evitarse con simples actos de piedad. El archivo conserva debates intensos sobre estas cuestiones, debates que nunca se resolvieron del todo. El futuro, en esos documentos, aparece como una amenaza precisamente porque no es inmutable. No es un destino escrito en piedra, sino una acumulación de tendencias. El miedo no proviene de una catástrofe puntual, sino de la conciencia de estar avanzando hacia algo sin tener la capacidad de detenerlo. Esa sensación, plasmada en palabras hace siglos, resulta inquietantemente familiar. Por eso muchas profecías quedaron encerradas. No porque anunciaran el fin del mundo en términos espectaculares, sino porque describían procesos largos, difíciles de revertir, que ponían en cuestión la idea misma de progreso moral. El archivo guarda advertencias sobre la pérdida de sentido,
sobre el uso del conocimiento sin ética, sobre civilizaciones que alcanzan un nivel técnico que supera su madurez espiritual. No como ciencia ficción, sino como extrapolación lúcida. En ese contexto aparecen referencias que desconciertan incluso a los lectores más escépticos. Menciones a contactos con civilizaciones antiguas cuyo nivel de conocimiento no encaja fácilmente en los esquemas tradicionales. No se presentan como encuentros con seres de otros mundos en el sentido moderno, sino como herencias de culturas anteriores a las conocidas, portadoras de saberes que se perdieron o fueron deliberadamente fragmentados. El archivo conserva textos que hablan de edades anteriores, de ciclos de auge y colapso, de conocimientos transmitidos de forma incompleta para evitar su mal uso. No se trata de mitología ingenua, sino de reflexiones serias sobre la fragilidad de la civilización. Algunas de esas culturas son reconocibles, otras no encajan en ninguna cronología aceptada. Su presencia en el archivo no implica validación absoluta, pero sí interés suficiente como para preservarlas. La idea de que la humanidad no es la primera en enfrentarse a ciertos dilemas atraviesa varios de esos documentos. No como una afirmación dogmática, sino como una inquietud persistente. ¿Y si ya se había llegado antes a un punto similar? ¿Y si el colapso no era una excepción, sino un patrón? Estas preguntas aparecen una y otra vez, formuladas de distintas maneras, sin respuesta definitiva. El vínculo entre esas civilizaciones antiguas y las profecías no es explícito, pero está implícito. Ambas hablan de límites. Límites del conocimiento, del poder, de la expansión. El archivo parece sugerir, sin afirmarlo nunca de forma directa, que hay umbrales que no pueden cruzarse sin pagar un precio elevado. Y que la memoria de quienes los cruzaron antes puede servir como advertencia, si se está dispuesto a escucharla. El problema es que escuchar no siempre es compatible con gobernar. Las advertencias tienden a generar inquietud, y la inquietud debilita estructuras. Por eso el archivo optó por la contención. No negar, no destruir, pero tampoco difundir. Guardar como quien guarda un arma que no quiere usar, pero tampoco puede desechar. Las profecías encerradas, el tercer secreto de Fátima. Las reinterpretaciones del Apocalipsis y las visiones no simbólicas forman un conjunto coherente cuando se leen juntas. No anuncian un castigo divino arbitrario, sino un futuro condicionado por la acumulación de decisiones humanas. El archivo no presenta ese futuro como inevitable, pero tampoco como fácilmente evitable. Lo presenta como una posibilidad real, suficientemente grave como para ser tomada en serio. Ese es el verdadero motivo del miedo. No la intervención sobrenatural, sino la responsabilidad. Un futuro que depende de lo que se haga o se deje de hacer es más inquietante que uno decretado desde lo alto. Porque elimina la excusa. Coloca el peso del desenlace sobre la conciencia colectiva. Los documentos no ofrecen soluciones simples. No prometen que la fe, por sí sola, detendrá los procesos que describen. Hablan más bien de lucidez, de límites autoimpuestos, de una ética capaz de acompañar al conocimiento. En ese sentido, resultan incómodos tanto para creyentes como para escépticos. No se alinean fácilmente con ningún discurso tranquilizador. Por eso siguen encerrados, no como un secreto vergonzoso, sino como una advertencia no asumida. El archivo actúa aquí como una cámara de resonancia del tiempo. Guarda mensajes que no pierden vigencia porque no están ligados a una fecha concreta. Mientras las condiciones que describen sigan presentes, las profecías no envejecen. Las referencias a civilizaciones antiguas refuerzan esa idea de recurrencia. La historia no avanza solo hacia adelante, también repite patrones. El archivo no afirma que el final sea inevitable, pero muestra que ignorar las advertencias anteriores nunca ha tenido buenos resultados. Esa es quizá la lección más perturbadora de todas. Así, entre visiones encerradas, secretos aplazados y memorias de mundos anteriores,
El archivo no ofrece consuelo ni espectáculo. Ofrece contexto. Un contexto que transforma el futuro de amenaza difusa en responsabilidad concreta. Y esa responsabilidad, más que cualquier revelación espectacular, es lo que hace que estos documentos sigan siendo tratados con un silencio tan cuidadoso. No porque anuncien el fin, sino porque obligan a mirar de frente la posibilidad de repetirlo. Hay una idea que atraviesa muchos de los documentos más antiguos del archivo como una corriente subterránea: la convicción de que el conocimiento humano no comenzó donde solemos situar su origen. No todo fue descubrimiento, mucho fue herencia. El conocimiento heredado de mundos perdidos aparece una y otra vez, no como afirmación dogmática, sino como sospecha persistente. Textos que hablan de saberes anteriores a las civilizaciones clásicas, fragmentos de tradiciones que no encajan en la línea progresiva que tanto tranquiliza al pensamiento moderno. No describen un inicio glorioso, sino un reinicio tras una pérdida. En esos documentos se percibe una melancolía peculiar, como si quienes escribían fueran conscientes de estar viviendo entre ruinas invisibles. No ruinas de piedra, sino de comprensión. Sabían cosas, pero intuían que se había sabido más. Y esa intuición no nacía del mito sin fundamento, sino de anomalías concretas, conocimientos técnicos demasiado avanzados para su época, relatos coincidentes en culturas separadas por océanos, símbolos que reaparecen sin explicación directa. Las bibliotecas anteriores a Roma no son presentadas como leyendas vagas, sino como centros reales de acumulación de saber que desaparecieron sin dejar un rastro proporcional a su influencia. No todas ardieron en incendios espectaculares, muchas se disolvieron lentamente, absorbidas por nuevas estructuras de poder que seleccionaron que merecía ser copiado y que podía perderse. El archivo conserva referencias indirectas a esas bibliotecas, citas de obras que ya no existen, resúmenes de textos nunca hallados, comentarios críticos sobre autores cuyo nombre ha sobrevivido sin que sobreviva su obra. Roma heredó mucho más de lo que creó, y la Iglesia, a su vez, heredó de Roma. Pero en ese proceso hubo capas más antiguas, casi borradas, que solo aparecen como ecos. Esos ecos no siempre son cómodos. Hablan de una relación distinta con la naturaleza, de una comprensión del cosmos menos fragmentada, de un saber que no separaba técnica y espiritualidad. No idealizan ese pasado, lo muestran como poderoso y, al mismo tiempo, peligroso. Los ecos de Atlántida aparecen en el archivo no como una confirmación literal de un continente perdido, sino como un símbolo recurrente de civilizaciones que alcanzaron un grado de desarrollo incompatible con su propia estabilidad. El nombre cambia según la fuente, pero el patrón se repite: un pueblo que dominó conocimientos avanzados, que transformó su entorno con una eficacia extraordinaria y que, finalmente, colapsó. No por invasión externa, sino por una combinación de desequilibrios internos. Ese saber es calificado, en muchos textos, como prohibido no por su origen, sino por su potencial. No porque sea falso, sino porque no puede ser integrado sin consecuencias. El archivo conserva advertencias explícitas sobre el peligro de recuperar ciertos conocimientos sin una ética capaz de contenerlos. No se trata de magia en el sentido ingenuo, sino de técnicas, de principios, de formas de comprensión que otorgan poder real sobre el entorno y sobre otros seres humanos. La Iglesia aparece en esos documentos como heredera involuntaria de fragmentos de ese mundo anterior. No porque lo reclamara, sino porque fue la institución que sobrevivió lo suficiente como para recoger lo que otros dejaron caer. En monasterios, escriptoria y archivos, se copiaron textos cuyo contenido no siempre era comprendido del todo, pero cuya antigüedad imponía respeto. Se conservaron por tradición, por prudencia, por la vaga sensación de que destruirlos sería un error irreversible. Esa herencia no fue asumida sin conflicto. Algunos textos fueron reinterpretados, otros despojados de su contexto original, otros encerrados directamente. La Iglesia no se presentó nunca como continuadora explícita de un mundo anterior,
Pero el archivo muestra que fue consciente de custodiar restos de algo más antiguo. No como un tesoro, sino como una carga. Saber que se posee conocimiento que no se puede usar ni difundir plenamente es una forma particular de responsabilidad. Esa responsabilidad se vuelve aún más visible en los expedientes sobre sociedades secretas. El archivo no las trata como meras conspiraciones fantasiosas, sino como estructuras reales que surgieron, en muchos casos, para proteger saberes específicos. Algunas nacieron dentro del propio ámbito cristiano, otras existían antes y fueron absorbidas, transformadas o combatidas. Todas compartían una característica, el conocimiento como privilegio restringido. Las sociedades secretas no se definían solo por el secreto, sino por la transmisión controlada. El saber no se entregaba de golpe, se dosificaba. No todos los miembros accedían a lo mismo. El archivo conserva estatutos, juramentos, listas incompletas, informes de vigilancia. No siempre con ánimo persecutorio, sino con una mezcla de desconfianza y fascinación. Algunas de esas sociedades eran vistas como aliadas potenciales, otras, como amenazas directas. Entre todas ellas, los templarios ocupan un lugar singular. Su historia, reducida a menudo a una narrativa de avaricia y traición política, adquiere una profundidad distinta cuando se consultan los documentos archivados. No eran solo guerreros ni simples banqueros. Eran custodios. Custodios de rutas, de reliquias, de conocimientos adquiridos en lugares donde pocos europeos habían estado antes. El archivo conserva informes que muestran la incomodidad creciente que provocaba su autonomía. Respondían directamente al Papa, no a los reyes. Poseían recursos, tierras, influencia. Pero más inquietante que su poder material era la naturaleza de lo que protegían. Durante sus estancias en Oriente, tuvieron acceso a tradiciones, textos y saberes que no formaban parte del canon occidental. No todo lo comprendieron, pero lo suficiente como para resultar peligrosos. La traición y el exterminio de los templarios no fueron un acto impulsivo ni exclusivamente económico. Fueron el resultado de un cálculo frío. El archivo refleja una convergencia de intereses, monarquías endeudadas, una iglesia que temía una estructura paralela demasiado poderosa, y un conocimiento que no estaba bajo control directo. La acusación de herejía fue el instrumento, no la causa. Los interrogatorios, las confesiones obtenidas bajo presión, las actas del proceso muestran una obsesión recurrente por rituales, símbolos y enseñanzas que no encajaban en la ortodoxia. No porque fueran necesariamente heréticas, sino porque no estaban supervisadas. El conocimiento no regulado es siempre sospechoso para una institución que se define por la custodia del sentido. El exterminio no borró del todo lo que los templarios sabían. Algunos fragmentos se dispersaron, otros se integraron silenciosamente, otros se perdieron. El archivo conserva indicios de esa dispersión, menciones a manuscritos desaparecidos, a objetos cuyo rastro se pierde, a linajes que continúan ciertas tradiciones bajo otros nombres. Nada concluyente, pero tampoco vacío. Al conectar estos elementos, mundos perdidos, bibliotecas anteriores, ecos de Atlántida, sociedades secretas, templarios, emerge una narrativa que el archivo nunca formula explícitamente, pero que se deja entrever. La historia humana no es solo acumulación, sino también olvido selectivo. Y ese olvido no siempre es accidental. La Iglesia, al convertirse en heredera de un mundo anterior, asumió una función ambigua. Por un lado, preservó más que ninguna otra institución. Por otro, decidió qué fragmentos podían sobrevivir activamente y cuáles debían quedar en estado latente. No por maldad, sino por miedo a repetir errores que, según esos mismos documentos, ya habían ocurrido antes. El saber prohibido no es presentado como malvado, sino como prematuro. Un conocimiento que llega antes de que exista la estructura ética para sostenerlo se convierte en una fuerza destructiva.
Esa idea atraviesa el archivo como un principio no escrito. No se predica abiertamente, pero guía decisiones. Los templarios, en ese sentido, representan un punto de inflexión. Fueron demasiado visibles, demasiado autónomos, demasiado conscientes de lo que custodiaban. Su caída fue una advertencia. A partir de entonces, el control del conocimiento se volvió más centralizado, más discreto, más integrado en la estructura misma de la Iglesia. El archivo guarda esa advertencia sin necesidad de explicarla. Basta con leer las consecuencias. Después del exterminio, el saber no desaparece, pero se fragmenta aún más. Se diluye en órdenes menores, en textos cifrados, en tradiciones orales. Se vuelve difícil de reconstruir como un todo. Y quizá ese era el objetivo. Así, entre documentos que hablan de mundos anteriores y expedientes que registran la caída de quienes intentaron custodiar demasiado, el archivo traza una línea silenciosa, la del límite. Un límite que no se define en términos de verdad o mentira, sino de capacidad de asumir. El conocimiento, sin ese límite, se convierte en una amenaza tanto para quienes lo poseen como para quienes lo reciben. La Iglesia no se presenta en estos textos como salvadora ni como villana. Aparece como gestora de una herencia que no pidió, pero que no podía ignorar. Una herencia cargada de advertencias, de fracasos anteriores, de civilizaciones que alcanzaron demasiado pronto lo que no supieron sostener. El archivo, al conservar estos rastros, no invita a reconstruir ese mundo perdido ni a recuperar sin más su saber. Invita, más bien, a reconocer un patrón. El mismo que atraviesa la historia desde sus capas más profundas. El conocimiento avanza más rápido que la sabiduría que debería acompañarlo. Y mientras esa brecha exista, algunos saberes seguirán guardados. No como un secreto destinado a ser revelado, sino como un recordatorio de que no todo lo que puede saberse está destinado a ser usado. Esa es la lección silenciosa que se desprende de estos documentos. Una lección escrita no con advertencias explícitas, sino con las huellas de quienes se acercaron demasiado a lo que el archivo, todavía hoy, prefiere mantener en silencio. Bajo Roma existe un lugar donde el tiempo no avanza. No porque esté detenido, sino porque allí no es necesario que avance. La piedra que lo envuelve ha aprendido a callar, y ese silencio no es ausencia de sonido, sino presencia acumulada. Cada paso que se da hacia el interior parece alejarse no solo de la ciudad viva, sino del propio presente. No hay ventanas, no hay relojes. Solo corredores que se prolongan como una idea demasiado antigua para ser discutida. Tras muros sagrados, más antiguos que muchas naciones modernas, duerme el archivo. No descansa como duerme un cuerpo, sino como duerme un volcán, consciente, contenido, cargado de una energía que no se disipa. Durante siglos, generaciones enteras han pasado sobre él sin saber que bajo sus pies se extiende una geografía invisible, una cartografía de papel, tinta y juramentos. Kilómetros de estanterías que no aparecen en los mapas oficiales, pasillos que no figuran en planos turísticos, puertas que no conducen a ningún lugar conocido. El primer guardián no es un hombre armado ni una cerradura de hierro. Es el silencio. Un silencio entrenado, cultivado, transmitido. Allí, las palabras pesan. Cada documento es tratado como si aún respirara, como si pudiera despertar si se le provoca demasiado. No se entra hablando, no se lee con prisa, no se pregunta sin permiso. Porque el archivo no es un almacén, es un umbral. El Vaticano no guarda libros. Guarda memoria del mundo. No recuerdos sueltos, no anécdotas piadosas, sino decisiones, temores, acuerdos y renuncias que moldearon siglos enteros. Desde su origen, los archivos no nacieron para preservar la verdad desnuda, sino para custodiar el poder que nace de administrarla. Fe,
autoridad y control se entrelazaron desde el primer momento. Saber qué ocurrió era importante, decidir qué debía recordarse, aún más. Su nombre real no habla de misterio, sino de pertenencia. Archivum Apostolicum Vaticanum. Apostólico, no universal. Propiedad de una institución que entendió pronto que la información es una forma de soberanía. La palabra secreto no fue pensada como sinónimo de oculto, sino de privado. Lo secreto no es lo inexplicable, es lo que no pertenece a todos. Y esa distinción, tan simple en apariencia, ha sostenido imperios. No cualquiera puede entrar. No basta con la fe, ni con la curiosidad, ni siquiera con la erudición. El acceso es un privilegio concedido con cuentagotas, revisado, vigilado, reversible. Hay nombres que jamás cruzarán esas puertas, no por ignorancia, sino por exceso de preguntas. Y quienes sí lo hacen, lo saben desde el primer instante, no salen siendo los mismos. Antes de tocar un solo documento, se pronuncian juramentos. No fórmulas simbólicas, sino compromisos absolutos. Silencio eterno. No revelar, no copiar, no sugerir. El conocimiento allí dentro no se posee, se carga. Y como toda carga pesada, deja marcas invisibles. Muchos entraron convencidos de que buscaban respuestas, salieron sabiendo que habían adquirido un deber. Entre esas estanterías reposan documentos anteriores al año 1000. Pergaminos que ya eran antiguos cuando Europa aún no sabía que lo era. Cartas de emperadores cuyos nombres no aparecen en los libros escolares, mensajes escritos cuando la palabra Estado aún no existía. Pactos sellados entre papas y reyes, acuerdos que definieron fronteras, legitimaron coronas, condenaron linajes enteros al olvido o al poder. Algunas de esas decisiones no afectaron solo a ciudades o reinos. Cambiaron continentes. Determinaron quién evangelizaba y quién conquistaba, qué lengua se imponía y qué dioses eran destruidos. La Iglesia no solo acompañó a la civilización, la archivó mientras ocurría. Se convirtió en su memoria administrativa, moral y política. Cuando otros registros ardían, ella copiaba. Cuando otros imperios caían, ella clasificaba. Entre esos fondos sobreviven textos que nunca fueron leídos en misa. Evangelios no canónicos, relatos que ofrecían versiones distintas del origen, del mensaje y del destino. Escritos donde las palabras atribuidas a Jesús no encajaban del todo con la estructura que se estaba construyendo. Concilios enteros debatieron qué debía permanecer y qué debía desaparecer. No siempre ganó la teología más pura, sino la más funcional. Hubo textos prohibidos no por blasfemos, sino por peligrosos. Porque sugerían una relación directa con lo divino, sin intermediarios. Porque hablaban de conocimiento como salvación y no de obediencia. Versiones alternativas del cristianismo primitivo que casi vencen, que estuvieron a un voto, a un emperador, a un giro político de convertirse en doctrina oficial. Cuando perdieron, no fueron solo refutadas, fueron enterradas. Mucho de lo que hoy se considera fe fue una decisión administrativa. Se eligió qué recordar y qué borrar. Y lo que se borró no siempre desapareció, quedó almacenado, etiquetado, sellado. No para su uso inmediato, sino por si algún día hacía falta entender cómo se había llegado hasta allí. En uno de esos legajos se encuentra el rastro de un conflicto que simboliza a todos los demás. Galileo Galilei no fue solo un científico enfrentado a la Iglesia. Fue un espejo incómodo. Las cartas originales de su juicio muestran algo más complejo que un simple choque entre fe y ciencia. Revelan que muchos sabían. Que el modelo del universo que defendía no era una sorpresa, sino una amenaza. No porque negara a Dios, sino porque desplazaba al ser humano del centro. El miedo no era a la verdad, sino a sus consecuencias.
A un mundo donde la autoridad ya no podía sostenerse solo sobre la interpretación exclusiva del cosmos. La verdad fue aplazada, no negada del todo, sino encerrada en un cajón con la etiqueta «todavía no». Y ese «todavía no» duró siglos. No todos los documentos hablan del pasado. Algunos miran hacia adelante. Profecías encerradas, visiones recogidas con el mismo rigor que un tratado jurídico. El llamado tercer secreto de Fátima no fue archivado como una curiosidad piadosa, sino como un elemento sensible. Apocalipsis reinterpretados una y otra vez, no como el fin del mundo, sino como el colapso de un orden. Algunas visiones no eran simbólicas. Describían escenarios concretos, decisiones humanas, consecuencias previsibles. El futuro aparecía no como destino inevitable, sino como advertencia. Y eso lo hacía peligroso. Porque advertir implica responsabilidad. Y asumirla exige cambiar. Entre los fondos más antiguos aparecen referencias a contactos con civilizaciones que no encajan en la línea temporal aceptada. Conocimiento heredado de mundos perdidos, fragmentos de saber que parecen venir de bibliotecas anteriores a Roma, a Grecia, incluso a Egipto. Ecos persistentes de Atlántida, no como mito romántico, sino como símbolo de una civilización que alcanzó un nivel de desarrollo incompatible con su estabilidad moral. La Iglesia, en ese relato, no sería la creadora de ese saber, sino su heredera involuntaria. Custodia de restos, no autora. Guardiana de advertencias escritas por otros que cayeron antes. Tal vez por eso tanto énfasis en la obediencia, en el límite, en el control del conocimiento. No todos los peligros vinieron de ideas. Algunos llevaron nombres, emblemas, espadas. Expedientes sobre sociedades secretas ocupan estantes enteros. Entre ellos, los templarios. Su ascenso, su riqueza, su caída. La traición y el exterminio narrados no como leyenda, sino como operación cuidadosamente documentada. Lo que realmente buscaban no era solo oro ni reliquias, sino legitimidad espiritual independiente. Objetos que nunca se devolvieron, reliquias que cambiaron de manos sin registro público, símbolos cuyo significado completo permanece sellado. El precio del poder espiritual no siempre se pagó con sangre ajena, a veces se pagó con silencio propio. Los archivos no se detienen en la Edad Media. Continúan. Guerras modernas, decisiones tomadas en despachos mientras el mundo ardía. Silencios durante genocidios que aún hoy pesan más que cualquier declaración posterior. Pactos incómodos con dictadores, no siempre por afinidad, sino por cálculo. Porque sobrevivir como institución exigía negociar con el mal cuando parecía inevitable. Todo eso descansa allí. No como acusación ni como absolución, sino como registro. El archivo no juzga, recuerda. Y en ese recordar reside su verdadero poder. No el de condenar el pasado, sino el de mostrar que nada ocurrió por accidente. Que cada elección tuvo alternativas. Que cada silencio fue, en sí mismo, una decisión. Bajo Roma, el archivo sigue esperando. No a ser descubierto, sino comprendido. Porque hay verdades que no se revelan al abrir una puerta, sino al aceptar el peso de lo que ha sido guardado. Y no todos están dispuestos a cargar con la memoria del mundo. Hay un hilo invisible que atraviesa cada documento, cada pergamino y cada acta del archivo, la política detrás del altar. No se trata de intrigas triviales ni de escándalos aislados. Se trata de la certeza de que la fe, cuando se institucionaliza, se convierte en estrategia. No cualquier estrategia, sino una que debe equilibrar moralidad, poder, estabilidad social, a veces, supervivencia misma. Cada decisión, cada silencio, cada revelación aplazada refleja esa tensión constante entre lo que se sabe y lo que puede decirse sin fracturar. ¿El orden? La fe no es solo devoción, es infraestructura.
Es aquello sobre lo que se erige la autoridad, aquello que sustenta imperios, que legitima leyes, que organiza sociedades. Y como toda infraestructura, puede ser utilizada con fines diversos. Algunos documentos muestran de manera explícita cómo las palabras sagradas fueron empleadas para consolidar alianzas, negociar territorios, controlar poblaciones. No hay malicia evidente en ese acto, la política del altar no es conspiración, sino cálculo de consecuencias. La institución no buscaba engañar al mundo, buscaba manejarlo sin provocar caos. Esa lógica explica por qué no se abre todo. No se trata de secreto por secreto, ni de misterio por misterio. Se trata de control. Abrir ciertos textos sin preparación sería liberar fuerzas incontrolables. Ideas que podrían reinterpretarse, verdades que podrían generar conflictos, profecías que podrían paralizar decisiones. El miedo a la reacción humana no es paranoia, es historia. La memoria acumulada del mundo muestra que incluso una verdad pequeña, mal interpretada, puede alterar imperios. La verdad en sí misma es una fuerza incontrolable. No respeta jerarquías, no obedece decretos, no espera el momento adecuado. Por eso los archivos no buscan esconderla eternamente, sino administrarla. Cada carta, cada pergamino, cada registro que allí descansa es un acto de contención, se conserva la verdad, pero se controla su exposición. El objetivo no es manipular, sino proteger la integridad de un sistema que ha demostrado ser frágil ante revelaciones precipitadas. Imaginar qué pasaría si los archivos hablaran sin restricciones es sumergirse en un caos contenido. Revelaciones simultáneas de profecías, contactos con civilizaciones antiguas, decisiones sobre genocidios, pactos incómodos con dictadores, secretos de fe borrados deliberadamente. Todo esto sería un tsunami de información imposible de digerir. No hay un solo lector que pueda abarcarlo, ni un solo contexto que pueda sostenerlo. La humanidad no está preparada para recibir la memoria completa de sí misma de golpe. Y, sin embargo, ese conocimiento existe. Está archivado, protegido, pero vivo. Cada documento es una chispa, una vibración de un pasado, un presente y un futuro posibles. La memoria acumulada no desaparece con el paso del tiempo, se vuelve más densa, más silenciosa, más profunda. Los siglos no la atenúan, la preservan, consciente de que cada generación tiene derecho a un contacto parcial, medido, gradual. Al final, cuando se recorre mentalmente el recorrido de todos esos documentos, desde los evangelios perdidos hasta los pactos con dictadores, desde las profecías de Fátima hasta los ecos de Atlántida, se comprende una verdad incómoda. No todo secreto está hecho para ser revelado, todavía. Porque revelar prematuramente sería renunciar a la posibilidad de un mundo que pueda soportar esa revelación. Porque la responsabilidad no termina en la posesión de la verdad, comienza allí. El archivo, con su silencio eterno, nos recuerda que la memoria no es solo historia, es también administración del futuro. Que cada documento guarda no solo lo que ocurrió, sino lo que podría ocurrir si se libera sin cuidado. Que cada estantería, cada pergamino, cada sombra de tinta tiene su razón de ser. Y que, aunque los curiosos busquen abrir todas las puertas, el verdadero secreto del archivo es que su poder reside no solo en lo que contiene, sino en la prudencia con que lo contiene. No todos los secretos esperan ser descubiertos. Algunos esperan que quien los encuentre haya aprendido primero a respetarlos. Algunos secretos viven, silenciosos, hasta que el mundo esté listo. Y mientras eso ocurre, el archivo continúa siendo lo que siempre ha sido, memoria del mundo, custodio del tiempo, guardián de verdades que, por ahora, deben permanecer en calma, ocultas pero no olvidadas. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo.
Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.